bendiga. Gracias a cada una de las que se están conectando. Vamos a esperar unos segunditos para permitir que algunas más se conecten. Lore, Dios te bendiga. Buenos días. Listas, muchachas, para recibir la palabra del Señor. De repente amanece un poquito nublado el día, ¿verdad? Pero nuestro corazón siempre arde por la presencia de nuestro Señor, y en esta mañana el Señor, yo creo que tiene cosas que hablar al corazón de cada una de nosotras. ¿Y qué te parece si en lo que se comienzan a conectar las demás hermanas? Ya por ahí veo a la hermana Mayra. Dios le bendiga, hermana. Y en lo que comienzan a conectarse las demás, ¿qué les parece si comenzamos a orar? Vamos a poner en las manos del Señor y vamos a decirle que Él nos hable, así como nos habla cada una de nosotras, ¿verdad? El Señor sabe de qué manera llegar a nuestro corazón, de qué manera cautivarnos, y en esta mañana Él va a hablar a nuestro corazón, y seguramente el Espíritu Santo va a obrar en medio de cada una de nosotras. Amén. Ahí donde estás, levanta una de tus manos, cierra tus ojos y comienza a decirle al Señor: Padre, te damos tantas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú has llenado nuestra vida de favores, porque nos cuidas, porque aún concedes los anhelos del corazón de cada una de tus hijas, y te damos muchas gracias. Esta mañana traes una palabra llena de poder, y el Espíritu Santo obra a través de tu palabra en medio de nuestro corazón y nos lleva, Señor, a ser transformadas, a ser cambiadas, a ser renovadas, a ser consoladas, a fortalecernos en ti, Señor. A pesar del tiempo que estamos viviendo, podemos ver la vida a través de tus ojos, y aún podemos ser esas mujeres que son instrumentos en tus manos. Padre, te damos muchas gracias por lo que tú haces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Katy. Un saludo por ahí a todos tus pequeñitos. Bendiciones, bienvenidas. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos al consejo de la palabra? El tema del cual quiero platicarte en esta mañana es: fuera disfraces. ¿Has ido alguna vez a una fiesta de disfraces? Ahora para el 15 de septiembre, ¿verdad? Por ahí algunas nos pusimos una falda larga y nos pusimos unos moños de México, ¿verdad? Y tratamos de vestirnos como aquellas mujeres de la independencia, aquellas mujeres que se vestían así con colores muy vivos, con colores de México, ¿verdad? Bueno, pues esta vez vamos a hablar acerca un poquito de repente, depende del lugar a donde tú y yo vamos, amada hermana, es como si nos pusiéramos una máscara, como si nos pusiéramos un disfraz. Dios te bendiga, Angelita, buenos días. Y nos pusiéramos este disfraz, esta máscara, y permitiéramos ver a la demás gente solamente lo que nosotros queremos que vea, ¿verdad? Ponemos un límite, ponemos una cierta barrera y solamente mostramos cierta manera de ser de nosotras, o simplemente mostramos alguna careta que nosotros queremos que las personas miren, porque no deseamos que miren realmente lo que hay dentro de cada una de nosotras. Y bueno, vamos ahí a la palabra, y yo te pido que me acompañes, por favor, ahí a Primer Libro de Reyes, capítulo número 14, y vamos a leer del versículo 1 y rápidamente hasta el versículo 18. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño.
Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre, en Israel, y borraré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los Jeroboam en la ciudad, los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esa buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado a su siervo el profeta Ahías. Pues una dura palabra, ¿verdad? Para esta mujer, y era la mamá de ese pequeñito. Y a mí me llama mucho la atención ahí donde dice en el versículo número 5: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Y en el versículo número 6 dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Y esa es la palabra que el Señor viene a hacernos en esta mañana, amadas hermanas. ¿Por qué te finges otra? A veces queremos agradar tanto a las personas que están a nuestro alrededor. A veces queremos aún guardar de tal manera nuestro corazón, porque en algún momento dado fuimos lastimadas, fuimos heridas, y tememos a que vuelvan a hacernos daño, que aún nos fingimos otras. Pero al final de cuentas podemos ver a través de la escritura, lo que acabamos de leer tú y yo, que el Señor sabía
El Señor le estaba diciendo a Ahías, va a ir una mujer y esta mujer va a ir como disfrazada, porque no podemos guardar nuestras intenciones de la presencia del Señor. El Señor sabe el sentir de nuestro corazón. El Señor conoce el pensamiento de cada una de nosotras y a veces, aunque querramos disfrazarnos, pues es imposible que delante de Jehová podamos permanecer con ese disfraz, porque Él nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos reconoce, Él nos conoce por nuestro nombre, amada hermana, y no podemos venir delante de Él, delante de su presencia, disfrazadas, ¿verdad? A lo mejor delante del hombre lo podemos hacer, pero también eso es incorrecto, porque entonces no vas a permitir que las demás personas miren el poder de Dios en medio de nuestra vida, y que miren el poder de Dios en nuestra vida es cómo Él nos ha creado, cómo Él nos ha formado, las fortalezas con las que Él te ha hecho. Yo sé que tenemos debilidades también, ¿verdad? Pero todas esas fortalezas y la manera en la que Él nos ha creado es como Él quiere que nos vean las demás personas, pero a veces tú y yo nos ponemos por ahí ese disfraz y queremos que las personas nos vean de otra manera, y al final de cuentas esto es mentir. Al final de cuentas es presentar una persona que no soy. Tú y yo, como mujeres que siguen al Señor, como mujeres que conocen la palabra del Señor, debemos de ser esas mujeres transparentes, esas mujeres que se presentan delante de la gente así como somos, así con esas cosas en las que Dios ya trabajó con nosotros y podemos darle la gloria al Señor, pero también con aquellas que está el Señor trabajando y puliendo en nuestras vidas. Pero a veces queremos que la gente, ¿verdad?, nos cree así como las perfectas, las plus ultras y las super wow de las mamás, de las esposas, de las hijas, de las servidoras, y nos equivocamos y ponemos un disfraz delante. Y bueno, la historia de Jeroboam, ¿verdad? Él había caído en idolatría y el Señor estaba enojado porque llevó aún al pueblo de Israel a cometer este pecado. Y bueno, vemos la historia de Jeroboam y el incidente que hay ahí en el texto que acabamos de leer, es decir, como la esposa del rey de Israel fue con un atuendo de campesina a preguntar al profeta Ahías por la salud de su hijo gravemente enfermo, y la respuesta negativa y reprensiva que recibió. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Fíjate cómo es que esa mujer que estaba en un lugar de autoridad, ¿verdad? Esa mujer que tenía un lugar eminente, se viste de campesina para poder ir al profeta a preguntarle por la vida de su hijo enfermo. Y a veces nosotras estamos en esa misma condición, amadas. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el Señor nos ha vestido nuevamente, que el Señor nos ha dado esas vestiduras finas, que el Señor nos ha puesto en un lugar de privilegio, que en la mesa del Rey hay un lugar con nuestro nombre. Pero ¿sabes una cosa? A veces queremos disfrazarnos de campesinas, a veces queremos estar en esa condición de campesinas, en esa condición en la que pues solamente vamos a recibir por ahí un poquito, en la de pobrecita, yo como sufro, todos me maltratan, no valoran mi trabajo, pobrecita de mí, yo sufro, han lastimado tanto mi corazón, y cambiamos la posición en la que el Señor nos tiene, porque Jesucristo en la cruz ganó esa posición para cada una de nosotras como hijas de un rey.
Entonces las mentiras del enemigo comenzamos a escucharlas y comenzamos a poner atención lo que el enemigo dice de nosotras. ¿Sabes una cosa? Satanás nunca va a decir algo bueno de ti y de mí. Satanás siempre va a decir cosas malas. Él es engañador, él es el padre de mentiras, él es el acusador. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Satanás de cada una de nosotras? Tú sigues siendo una pecadora, tú nunca vas a poder cambiar, mírate, caes una vez y otra vez en el mismo pecado, en la misma condición. Y lo que Jesucristo ganó en la cruz, esa posición que Él nos dio cuando le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces viene a ser cambiado porque el enemigo nos quiere tener en esa posición, en una posición menospreciada, en una posición minimizada, en una posición donde tú y yo nos sintamos atemorizadas, amedrentadas, indefensas, incapaces, inservibles. Y esto es lo que le pasó a esta mujer. De la posición real que ella tenía, bueno, se viste de campesina para poder ir al profeta. ¿Y cómo regresó, verdad? ¿Qué era lo que sentía el corazón de esta mujer? ¿Cuál fue el error? Fíjate, el error que significa dejarnos llevar por los temores y conveniencias materiales. Si tú y yo seguimos dejándonos llevar y escuchando la voz del enemigo y creyendo, porque amada, nos es más sencillo creer en lo que dice el enemigo de nosotras que creer lo que dice Dios de nosotras y abrazar la posición en la que Dios nos ha puesto a cada una. Entonces cometemos ese error, cambiamos nuestra posición de hijas, cambiamos nuestra posición de privilegio a una posición equivocada, a esa posición de temor, a esa posición de me conviene que me vean indefensa, me conviene que me vean pobrecita, me conviene que me vean débil para que entonces los demás digan, ay, pobrecita, cómo sufre, vamos a abrazarla, este hermano, ¿verdad? Su esposo malvado que le hace que esto, que lo otro, o mira lo que estas otras personas le hicieron, y entonces tú cambias de una posición de que Dios te dio de victoriosa a una posición de víctima, y en esa posición es donde nos quiere tener el enemigo. Jeroboam cayó en idolatría e hizo pecar con ella a su pueblo por temores infundidos. Bueno es ser previsor en asuntos materiales, amadas, pero en cuanto se trata de la fidelidad de Dios, las previsiones más sagaces pueden resultar totalmente equivocadas y contraproducentes. Jeroboam ignoraba que su rival caería también en idolatría y que a la mitad de su reino, Sisac, rey de Egipto, saquearía los tesoros del templo de Jerusalén, atrayendo a la codicia. También lo que Jeroboam ignoraba era que la descendencia de Salomón sería de reyes y que aún poseyendo el templo de Jerusalén seguirían el ejemplo de su padre, dando culto a otros dioses. Si el pueblo y el rey se hubieran mantenido fieles a Dios, habrían sido ejemplo a las dos tribus rivales. Sisac probablemente hubiera tenido temor de invadir un pueblo unido ante el peligro con el apogeo en que los dejó Salomón, pero en vez de ello hicieron todo al revés. ¿Alguna vez has pensado que como ser humano, como mujer, a veces hacemos todo al revés? A veces cuando damos algún consejo, ¿verdad? O cuando damos alguna instrucción a nuestros hijos y esperamos que se cumpla como es correcto, decimos, es que, o sea, te dije, ¿verdad? O sea, te dije que te fueras por esta calle que no es oscura.
pero parece que te dije lo contrario y fuiste, hiciste todo lo contrario a lo que yo te dije. El ser humano pareciera que le encanta hacer lo contrario a lo que se nos ha dicho, lo contrario a lo que sabemos que es correcto para nosotras. Tú y yo debemos de ser esas mujeres que obran conforme a la voluntad de Dios, pero pareciera, ¿verdad?, que de repente pues hacemos todo lo contrario. Pues es que la palabra del Señor dice que sometamos nuestra lengua. La palabra del Señor dice que mi lengua puede bendecir, pero también puede maldecir, que en mi lengua hay poder, que tengo que guardar mi boca, tengo que guardar mi lengua, y lo que hacemos es todo lo contrario. Se presenta el momento propicio y tú y yo comenzamos, ¿verdad? Y la hermanita o la vecina o la comadre te tomar un café, ya desde la invitación al café ya tu vida está peligrando, ¿verdad? Ya ahí estás siendo cautivada por el enemigo, y entonces llega el café, y la plática se empieza como pareciera que abrirse el corazón y querer expresar lo que estás sintiendo, lo que la otra persona también está pasando, y entonces se comienza a hablar, comenzamos a veces a hablar mal de nuestros esposos, comenzamos a hablar mal tal vez de las autoridades en la iglesia, y de alguna manera estamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra del Señor nos indica que nosotras como mujeres temerosas de Dios debemos de realizar. Lo mismo estaba pasando con este rey y con todo el pueblo de Israel. Estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios les había hablado. No hay que buscar a Dios como recurso de emergencia. ¿Cuántas de nosotras, verdad, buscamos ya cuando las cosas están tan mal? El Señor es tan bueno con nosotros, es un Padre lleno de amor, lleno de misericordia, y su Espíritu Santo constantemente nos está avisando, nos quiere que podamos ser precavidas en cuanto a diferentes situaciones, ¿verdad?, que podamos estar viviendo en casa. Tal vez nos estamos equivocando, amadas, porque es correcto que tú y yo reconozcamos que nos equivocamos. A veces nos ponemos ese disfraz y esa máscara de mujeres perfectas, de mujeres llenas de santidad, llenas de temor de Dios. Y yo dudo que podamos ser esas mujeres llenas de temor de Dios, pero debemos de ser también esas mujeres que pueden venir delante de la presencia del Señor y quitarse todo tipo de disfraz, todo tipo de máscaras, y que podamos ser esas mujeres que reconocen la condición en la cual vivimos, porque somos seres humanos, y solamente con el hecho de ser seres humanos es que nos inclinamos a hacer lo malo, nos inclinamos a pecar, porque el pecado es deleitoso para la carne, y tú y yo estamos hechas de espíritu, de alma y de cuerpo, y en ese cuerpo está la carne. Entonces sería una mentira que tú dijeras que tu carne no se deleita con el pecado, porque así es. Nuestra carne se deleita haciendo lo malo, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, pero qué bueno es Dios que nos ha dado ese espíritu, y cuando tú y yo nos fortalecemos en el espíritu, entonces es que podemos controlar los deseos de la carne, y entonces es cuando tú y yo caminamos conforme al espíritu, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que el Espíritu Santo te está indicando, conforme a lo que el Espíritu Santo, mi amada, te está previniendo. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos está previniendo de cosas que sabe que van a suceder por la manera en cómo nos estamos conduciendo, por la forma como se está conduciendo tu matrimonio, por la forma como se están conduciendo tus hijos, amada. Pero ¿cuándo es cuando tú y yo paramos de ese afán diario y decimos: Señor, dime, avísame? Porque yo creo que la mayoría de nosotras queremos, ¿verdad?, que cuando se avecina la situación difícil, cuando se avecinan las cosas
explicarnos, decimos, sí, Señor, o sea, yo quiero que tú me avises, yo quiero estar preparada, yo quiero estar prevenida, pero ¿qué es lo que va a pasar si tú y yo no tenemos nuestros oídos atentos a la voz del Señor, a lo que el Señor quiere decirnos? Puede ser que nos estemos por acá distrayendo con cosas materiales, con cosas que anhelamos, y por acá no estemos escuchando correctamente la voz del Señor, lo que el Señor tiene que decirnos. Y cuando ya estamos en la situación difícil, cuando ya te están pasando situaciones que dices, ¿a qué hora? O sea, ¿a qué hora perdí a mi esposo? ¿A qué hora mi hijo se metió en estas situaciones? ¿Por qué yo no me di cuenta? O a lo mejor piensas, ¿verdad? No, pues Señor, es que tú ni siquiera me avisaste, no me dijiste, no me quieres, no me amas. Pero el Señor constantemente, su Espíritu Santo te estuvo avisando en tu corazón, y puede ser que nosotras no hayamos puesto atención a lo que el Señor quería decirnos, amadas hermanas, y tenemos que poner atención. Es hora de quitarnos esos disfraces, es hora de presentarnos delante del Señor así como tú y yo somos, reconociendo que nos equivocamos, reconociendo que a veces somos débiles, pero aún en nuestras debilidades el Señor se hace fuerte. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que comenzamos ya cuando la situación ya está que estalló la bomba, pues entonces venimos rápido a los pies del Señor, ¿verdad? Y no, pues, y te propones, voy a ayunar tal día y voy a levantarme en la madrugada, y ahora sí pones la alarma de tu teléfono, de tu reloj para levantarte en la madrugada a orar. Pero mi amada hermana, ya lo hacemos cuando ya todo está patas para arriba, cuando ya todo está en un desorden, cuando ya la situación se presentó, y Dios es tardo para la ira, y Dios es grande en misericordia, y el Señor tiene misericordia de nosotros ya cuando estamos viviendo las consecuencias. Pero a veces, como nosotras le decimos a nuestros hijos, ¿qué necesidad? Pero ¿qué necesidad hay de que estemos viviendo estas situaciones cuando el Señor nos estaba avisando? Y a veces somos aquellas que usan a Dios como un recurso de emergencia. Y tú y yo no podemos usar a Dios como un recurso de emergencia. Tú y yo debemos de estar continuamente en la presencia de nuestro Dios y con nuestros oídos atentos a lo que el Señor tiene que decirnos. Es necesario poner las cosas de Dios en primer lugar. Ahí en Mateo, vamos rápidamente, Mateo 6:33 dice la palabra de nuestro Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú y yo debemos de buscar siempre. Amada, cuando la palabra dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no nos está diciendo métete en la iglesia toda la semana, no nos está diciendo sirve en la iglesia toda la semana, no te está diciendo vete a evangelizar a casa de la comadre y métete toda la tarde ahí. No, cuando la palabra del Señor nos está diciendo buscad el reino de Dios y su justicia, es que tú entres en la presencia del Señor, que tú busques estar en la presencia del Señor, que tú busques esa intimidad, que tú busques el corazón de Dios para poder agradarle, que tú busques esa comunión con el Señor. ¿Es bueno que sirvamos en nuestra iglesia? Claro que es bueno, claro que es de bendición, es bueno que salgamos a evangelizar, sí. Pero si tú y yo no tenemos esa intimidad y esa comunión con Dios, no vamos a poder hacer otro trabajo. Por eso tú y yo debemos de tener esa comunión con el Señor constante. No apresures al Señor. Cuando tengas esos tiempos de comunión, cuando quieras venir y postrarte y encerrarte ahí en tu recámara, no le digas, Señor, rapidito, tenemos media hora, tenemos una hora.
No limites la presencia del Señor en tu vida, amada hermana. Si Él quiere, a veces queremos ir al cine y 2 horas que dura la película, más otro rato que tú estuviste esperando, más otra media hora que te formaste para las palomitas, los nachos, el ice y los hot dogs, y ya perdiste ahí 4 horas. Pero cuando es estar delante de la presencia del Señor, limitamos la presencia del Señor en medio de nuestras vidas. Entonces no limites al Señor en medio de esos tiempos de comunión. Y la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Aún esa paz que tú y yo necesitamos para poder vivir esos tiempos. Aún los tiempos que estamos viviendo ahora, Dios va a proveer de todo lo necesario, amada. La economía, tú mirarás cómo se empiezan a abrir las puertas, tú mirarás cómo el Señor usa personas que ni siquiera te imaginabas, aunque ni siquiera son cristianos, para poder darte lo que tú necesitas. Nuestras peticiones deben ser un complemento de la vida de fe. Jesús hacía la voluntad de Dios, ahí como dice Juan 5:30, y por esto podía decir en Juan 11:41, vamos ahí adelantito al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice, primeramente vamos a leer 5:30, dice la palabra. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre. Jesús hacía la voluntad del Padre y por eso ahora podemos decir Juan 11:41. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando tú y yo hacemos la voluntad del Padre, amada hermana, entonces vamos a ser escuchadas por el Señor. Pero a veces somos como esas niñas berrinchudas que quieren hacer su voluntad, las cosas en el tiempo que quieren. El otro estaba yo reflexionando rápidamente, un paréntesis ahí en cuanto se trata de la obediencia a nuestro Señor. Sí, sabemos que debemos de obedecer al Señor, pero ¿qué tan presta estás para obedecer al Señor, amado? Porque para que tú y yo podamos ser correctas en nuestra obediencia al Señor, es que lo hagamos en el tiempo correcto. Dios habla a nuestras vidas y nos da una instrucción, debemos de obedecerle, porque tan malo es que obedezcamos antes de tiempo, o sea, que nos salga por ahí, es que, ay no, somos bien, tenemos mucha iniciativa, ¿verdad? Y entonces nos sale la iniciativa y hacemos las cosas antes de tiempo, o como cuando nuestros hijos nos dicen, ¿verdad? Le decimos, ¿verdad? Te toca recoger la mesa, sí, ahorita. Oye, ¿no has recogido la mesa? Sí, ahorita. O sea, te están diciendo que sí, pero al final de cuentas no lo están haciendo, y lo están haciendo hasta que ellos quieren hacerlo, como ellos quieren hacerlo. Y a veces eso nos pasa con la obediencia a nuestro Señor. Lo hacemos o nos sale lo acomedidas y lo hacemos antes de que el Señor nos lo pida. O sí ahorita, Señor, y ya lo haces cuando tú quieres. Y finalmente, si es antes, si es después, el propósito de Dios, amada, no se va a cumplir. Se va a cumplir solamente cuando tú y yo somos obedientes y lo hacemos en el tiempo preciso de Dios, cuando Dios nos lo está indicando. No podemos decirle, Señor, sí ahorita, y hacerlo hasta que nosotras querramos hacerlo, sino es en la obediencia, es en el tiempo de Dios. Y entonces cuando tú y yo hacemos la voluntad del Padre en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, entonces nuestra voz, entonces nuestra oración va a ser escuchada, así como dijo ahí el Señor Jesús, ¿verdad? En el 41,
Padre, gracias te doy por haberme oído, y vamos a poder ser esas mujeres que vamos a decirle, Señor, gracias por haberme oído. Vengo delante de ti sin máscaras, vengo delante de ti sin disfraces, Señor. Aquí soy yo, Señor, y permíteme aún mostrarme así como soy al mundo, Padre, porque las personas no van a amar tampoco a alguien que no soy, porque no todo el tiempo vamos a poder estar fingiendo quiénes somos, amadas. La verdad siempre va a salir a la luz, la verdad de quiénes somos tú y yo siempre va a salir a la luz, y qué mejor que podamos ser aquellas que están en ese proceso de transformación, agradarle cada día más a nuestro Señor. Y nosotras debemos imitarle, y seguramente nosotros imitamos al Señor Jesús, vamos a tener una respuesta de Dios. No podemos comprar, ni sobornar, ni chantajear tampoco a nuestro Señor, ¿verdad? Jeroboam pensó que trayendo panes y torta y una vasija de miel al profeta le induciría a pronunciar una buena profecía a favor de su hijo. Un verdadero ministro no se deja sobornar, ni mucho menos de esa manera, tratando de ganar el favor de Dios. Nada es más equivocado que esto, amadas. Y yo sé que tú y yo no venimos, ¿verdad?, con miel, no venimos con pan a querer sobornar al Señor, pero a veces tenemos otras tácticas, tenemos otras técnicas, y venimos con las lágrimas, y venimos así como que ¡ay!, con el clamor, ¿verdad? Tal vez sea verdad, pero tal vez no, mi amada. Y te voy a decir algo, el Señor sabe. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Aún a nosotras nuestro corazón nos engaña, pero al Señor no. Entonces, cuando vengamos delante del Señor, que podamos venir con manos limpias, con un corazón puro, y decirle, Señor, aquí estoy. Y reconocer la condición de nuestro corazón. O decirle, Espíritu Santo, yo creo que estoy bien, pero tú me conoces, tú sabes lo que hay en mí. Muéstrame la condición real de mi corazón para que yo pueda venir en esa condición delante del Señor. Para finalizar, Dios nos conoce y no podemos andar con Él con disfraces. Tú y yo no podemos andar tiempo, hasta es incómodo, ¿verdad? No eres tú misma. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en el equipo de evangelismo y me encantaba vestirme de payasita y todo el mundo quería tomarse fotos y todo el mundo me decía, ay, es que qué bonita te ves, y mira, y me gustaba que me dijeran, me gustaba que los niños se acercaran a mí, pero después de un rato ya estaba cansada, ya quería, las pestañas tan grandotas me pesaban mucho, cuando parpadeaba después terminaba con un dolor de cabeza terrible, y ya después de un rato ya quería quitarme todo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando a veces nos acostumbramos al disfraz? Y tú y yo no debemos de acostumbrarnos a ese disfraz, porque es un disfraz, amada. Y si hoy el Espíritu Santo te ha estado hablando y te ha permitido darte cuenta que tal vez te has puesto un disfraz, tal vez te has puesto una máscara, y puede ser que los únicos que conozcan la condición real de tu corazón sean tus hijos, porque son los que viven todo el tiempo contigo, son los que te miran todo el tiempo, y son los que dicen, es que mamá es una en la casa, pero se transforma y es otra en la calle, es otra en la iglesia, es otra con las demás, no con nosotros. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, amada hermana. La mujer de Jeroboam obedeció a su esposo, pero hubiera podido ir al profeta, quitarse el disfraz y abrir su corazón con él. ¿Sabes que si hubiera cambiado la historia? ¿Sabes que si ella se hubiera quitado ese disfraz y hubiera abierto su corazón de madre delante del profeta, tal vez hubieran cambiado muchas cosas? Si hubiera hablado con la verdad. Como fue el caso de Abigail, que sirve de gran ejemplo. Ni ninguna lealtad humana debe anteponerse
a la sinceridad de Dios. ¿Qué pasó con esta mujer? Primeramente sí, le obedeció a su esposo, pero estaba mintiéndole al Señor. Y no podemos ser leales con el ser humano cuando venimos y mentimos al Señor y queremos presentarnos de una manera equivocada delante del Señor. Y Abigail es todo lo contrario a lo que hizo esta mujer. Abigail se presentó, ¿verdad? Alcanzó a David y se presentó delante de David y le dijo: Señor, yo sé que mi esposo ha actuado mal, pero yo te ruego. Y se presentó también con cosas, pero ella abrió su corazón y dijo: yo te ofrezco todo esto, por favor, te perdones la actitud equivocada de mi esposo, te pido que tomes esto como una ofrenda. Y entonces fue de una manera sincera, habló con la verdad y fue diferente. ¿Cuáles son nuestros disfraces, amada? ¿Tratamos de aparentar lo que no somos? Recordemos que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. No intentemos engañar a Dios, porque es muy, muy peligroso. Y para terminar, yo quiero dejarte ahí una cita en tu corazón. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo número 16, versículo 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, sino a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amada, y en esta mañana Dios viene a recordarte que Él mira tu corazón. Él está mirando tu corazón. Él no está mirando la bonita cara que tú estás poniendo cuando llegan las personas, o no está mirando lo que tratamos de aparentar. El Señor mira lo más profundo de nuestro corazón, y cuando vengamos delante de su presencia, que podamos venir sin esas máscaras, sin esos disfraces, y aún cuando podamos venir delante de las personas, que podamos ser esas mujeres que son transparentes, esas mujeres que son genuinas, esas mujeres que realmente permiten ver la obra de Dios en medio de sus vidas, el trabajo de las manos del Señor en medio de nuestros corazones. Amén. ¿Qué te parece si ahí donde estás vamos a hacer una pequeña oración y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos ayude? Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo oro por la vida de cada una de mis hermanas, por las que están conectadas, por las que mirarán este video más adelante, Señor. Yo creo, Padre, que tú obras en medio de nuestras vidas, Señor, y que todo aquello que no ha permitido que nos podamos presentar delante de ti, delante de las personas, realmente somos todo engaño, Señor, del enemigo, Padre, todo aquello, Señor, que ha venido a apartarnos de la posición real que tú nos has dado, a ponernos en una posición de menosprecio, Padre. En esta hora toda mentira del diablo se va en el nombre de Jesús, y yo declaro que hay libertad en medio de cada una de mis hermanas, que tu Espíritu Santo viene y nos llena y nos pone en el lugar, en la posición a la cual tú nos has llamado, Señor, y que toda máscara es quitado de nuestras vidas y podemos presentarnos delante de ti con gran libertad, Padre, para poder ser transformadas, para poder ser pulidas, para poder ser renovadas, mi Señor, y cada día poder agradarte más. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, el honor y toda la, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso es estar en la presencia de nuestro Dios, y qué hermoso es que podamos ser esas mujeres que reciben la palabra del Señor y que la llevan por sus vidas. Dios te bendiga, amada hermana. Gracias por conectarte, gracias por estar fieles los días jueves a las 10 de la mañana para poder tener este tiempo de intimidad con nuestro Señor. Dios te bendiga, te mando un abrazo muy fuerte. No se te olvide que el día de mañana tenemos reunión de oración a las 6 de la tarde.
Y el día domingo nos vemos en nuestras reuniones ya ahí en vivo y a todo color, nuestras reuniones presenciales ya en la iglesia. Te esperamos, Dios te bendiga. Aparte el domingo es el día del Señor. Hemos estado orando las intercesoras y yo porque no se presente nada que haga tropezar tu ir a la iglesia el día domingo. Que no se presenten familiares sin avisar, no contratiempos, nada que te impida que tú puedas llegar puntual a las 11 de la mañana el día domingo y que juntos como iglesia podamos alabar y bendecir su nombre. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Cuídate mucho, un saludo muy fuerte. Gracias a cada una de las que se conectaron. Bendiciones, les mando un abrazo. Dios te bendiga.